captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. 10, 9, 8, 7, Weekend countdown. 5, 4, 2, 1. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. The Scrubba wash bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubba wash bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Hola seguidores del canal de YouTube de Jordi Toms, en el día de hoy, te haré una pregunta. Si un día le preguntas a Dios qué quiere que hagas y te responde que quiere que camines más de 6.000 kilómetros, ¿lo harías? Pues esta es la historia de nuestra invitada de hoy. Ella es Carlota, y Dios la puso en mi camino en un lejano y remoto pueblo de Francia, pero esa es una historia que contaremos más adelante. Ahora, permítanme presentarles a Carlota. Carlota Valenzuela, una joven intrépida de 31 años de Granada, tenía una vida feliz y plena en Madrid, trabajando en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa Acciona. Sin embargo, un día se cuestionó profundamente sobre su propósito en la vida y decidió preguntarle a Dios qué quería de ella. La respuesta que recibió fue clara y poderosa: debía emprender un peregrinaje a pie a Jerusalén. Sin otra opción, Carlota aceptó este llamado divino. El 22 de enero de 2022, Carlota comenzó su épico viaje desde Finisterre, un camino que abarcaba más de 6,000 kilómetros, atravesando 12 países a lo largo de 11 meses, conectando el fin del mundo con Jerusalén, donde todo empezó para ella. Durante este viaje, Carlota confió en la providencia divina, ya que no siempre tenía un lugar donde dormir ni conocía a la perfección la ruta. Sin embargo, cada día las puertas se abrían ante ella, guiándola en su camino. Las noches en soledad y las rutas inciertas no la hicieron flaquear. Inició su viaje en el invierno, cruzando el norte de España por la costa en los meses de enero y febrero. Luego, atravesó España en marzo y abril, seguido de Francia, pasando por el Prepirineo francés, el Macizo Central y la Costa Azul. En mayo, ingresó a Italia, donde su ruta se alargó debido a un desvío a Roma, cruzando los Apeninos de norte a sur y de sur a norte. Pasó los meses de mayo, junio y julio en Italia antes de entrar a Eslovenia y Croacia en agosto, explorando diversas islas y la costa. A principios de septiembre, estaba en Montenegro y luego en Albania. En octubre, llegó a Grecia, recorriendo la costa oeste y el norte de la península del Peloponeso. A finales de octubre, finalmente llegó a Atenas y desde allí voló a la isla de Chipre. En Chipre, una familia israelí la recogió en un barco velero, y así cruzó el mar hacia Israel, donde pasó el mes de noviembre en la Tierra Santa. Durante ese tiempo, caminó por los lugares que Jesús había pisado con sus propios pies y finalmente entró en Jerusalén el 25 de noviembre. La valiente odisea de Carlota Valenzuela es una aventura que inspira a todos a seguir sus sueños y responder al llamado de la vida, sin importar cuán desafiante sea el camino por delante. Sin más, le damos paso a Jordi Toms, para que nos presente a Carlota. Hola Carlota, buenas noches, qué feliz yo estoy Carlota de tenerte aquí, qué feliz Carlota. Yo sí que estoy feliz de estar aquí con Jordi, lo que nos ha costado, lo que hemos estado esperando hasta este momento, las ganas que tenemos los dos. Bueno, Carlota, desde que nos conocimos en abril del 2022 en un pueblo súper remoto, Saint-Guillem de algo en Francia, que es un patrimonio de la UNESCO, o sea, desde ese entonces ando yo detrás de ti con tu súper agenda,
para esta entrevista, Carlota. Carlota, gracias por aceptar. Te prometo que de 1 hora no nos vamos a pasar, porque te lo juro que si me deja duramos 10 horas, pero te lo prometo, Carlota, te lo prometo. Pero de verdad, muchísimas gracias, Carlota, por esta oportunidad. Si te parece, Carlota, antes de empezar esta entrevista, no es algo que hago con todos mis invitados, pero quisiera pedirte que podamos presentar esta entrevista a Papá Dios y que puedas hacer una oración antes de empezar. O sea que, Carlota, adelante. Vamos Y de luego allá, después te presenta. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza porque tú eres mi Padre. Bendice esta entrevista con Jordi, bendice a la familia de Jordi y derrama tu gracia. Dice la Padre. Muchísimas gracias. Bueno, pues digo, no es algo que hago con todos mis invitados, pero es que tú eres, óyeme, ¿cómo no empezar de esa manera? Carlota, antes de yo explicarle a mi audiencia cómo tú y yo nos conocimos, yo quiero que cederte primero la palabra. ¿Quién es Carlota? ¿Quién es Carlota? Eso también me gustaría a mí saberlo. Me encantaría que alguien viniese y me lo explicase, porque yo sigo sin entender muy bien. Carlota es una persona, iba a decir joven, ya estoy en esa edad en la que hay gente que dice, pues no tan joven, y yo, en la flor de la vida, una joven, jovencísima de 31 años. Y te dicen que no tan joven. Oye, pues yo tengo 46, pues soy un anciano, entonces. Estás en la flor de la vida un poquito más avanzada. La flor. Eso es lo que yo digo. Hello. Total. Y lo que soy es una afortunada y una niña mimada de Dios. Lo Qué mío bonito. es como una cosa espectacular de... entre el top 10 de las personas más afortunadas del mundo, claramente estoy yo. Qué bonito. Qué bonito, Carlota, qué bonito. Pues mira, Carlota, para que la audiencia sepa cómo tú y yo nos conocimos y cómo llegamos aquí, yo voy a hacer un pequeño preview, un pequeño antes de. Señores, todo lo que están oyendo, viendo esta entrevista, lo que quedará grabado, antes que nada, muchísimas gracias por unirse. Les, como reporteantes, prometo que de 1 hora no nos vamos a pasar. Mira, como conocimos a Carlota es súper especial. Carlota, tú has marcado mi vida y tú no lo sabes, todo lo que pasó después que tú y yo nos conocimos y te voy a explicar cómo tú has marcado mi vida, cómo tú aportaste un granito de arena a mi felicidad. Pues resulta, chicos todos, que en Semana Santa del 2022, mi mamá, que vino de Santo Domingo junto con mi tía, mi esposa Lola, mis 2 hijas y mi hermano que vino desde Miami, pues decidimos irnos a Montpellier, Francia, pasaron la Semana Santa. Bueno, pues el día que estaba en Montpellier, vimos ya Montpellier, nos encantó. Y a mí se me ha ocurrido decir, señores, ¿por qué no buscamos un pueblo bonito por Montpellier? Y busqué yo personalmente pueblos remotos escondidos en Montpellier. Y me aparece uno que es patrimonio de la UNESCO, que se llama Saint-Guillem del Algo, que yo no me acuerdo, Carlota, cómo se llama. Y bueno, vimos patrimonio de la UNESCO, pues vámonos. Y cogimos el coche, todo lo que acabo de decir, para este pueblo. Quiero explicar que para ese entonces a mí el senderismo me apasiona enormemente, pero mi esposa por miedo no me dejaba, hablo en el pasado, no me dejaba salir solo, que si te pasa algo, que me quedo sin marido y todo. El caso es, señores, hago este preámbulo para que puedan entender lo que vienen ahora. Que es bien, que es súper chistoso. Cuando llegamos a este pueblo francés que está en el medio de la nada, era en medio de 2 gargantas, de 2 piedras gigantes, un pueblo, o sea, hermoso, pero no miraba a nadie. Pues claro, hemos llegado, estos latinos, dominicanos, hablando alto, gritando, claro, todos los franceses se nos quedaban viendo. Y claro, somos caribeños, no nos podemos negar. Bueno, el caso es, Carlota y todo lo que nos están oyendo, que entramos al pueblo. Todos se nos quedan viendo como animalitos raros. El punto es que se nos acerca un chico, que era con el que tú estabas, o estaba contigo sentado en ese momento. Se nos acerca un chico y nos pregunta, disculpen, ¿ustedes son españoles?
Y claro, nosotros que no estábamos acostumbrados a oír a gente hablando español en ese momento, digo, sí, sí, bueno, somos dominicanos, pero venimos de Barcelona. Y el chico, es que los escuché hablar, es que tengo una amiga que está allí sentada, que ella es española, y claro, nosotros que teníamos una semana viendo franceses, como que una española, wow, queremos verla. Y ahí, Carlota, él te llama y tú vienes a nosotros. Cuando estás con nosotros, pues claro, es como máquina de española. Entonces, claro, como eres andaluza, ese sazón andaluz es que es increíble. Y claro, o sea, sazón andaluz más nuestra sangre latina, pues la combinación es la bomba. Y claro, o sea, hacíamos más ruido y hablábamos más alto que bueno. El punto es que Carlota, no te vemos y claro, nos sorprende que tú haces aquí. Tú estás sola, me acuerdo, tú estás sola, se sigue andando sola, pero ¿y cómo va a ser? No, y de ahí tú nos explicas, es que empecé a caminar porque Dios me puso en el corazón, que te vas a que te explique esa parte ahora, que tengo que caminar desde Finisterre, donde empieza o donde termina el continente europeo, vamos a llamarlo así, hasta Jerusalén. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, el caso es que yo tengo una entrevista que la voy a poner ahora de ese día cuando te conocí, Carlota, que es para mearse de la risa. Y el Carlos, quiero que todos presten atención porque se me olvida el nombre de Carlota como 17 veces. Se me olvida que tiene 3 días caminando, no, perdón, 2 meses caminando. Se me olvida todo. Así que nada, voy a poner la entrevista aquí. Carlota, qué buenísima. Y vamos allá. Voy a poner unos minuticos antes de encontrarte a ti. Voy allá. Encontramos con Carlota, que es una peregrina que está caminando desde Galicia hasta Jerusalén. Vamos a ver qué dice Carlota a todo esto. Hola Juan Luis, mi nombre es Carlota Valenzuela y estoy haciendo una peregrinación desde Finisterre en Galicia hasta Jerusalén. Y hoy en un pueblo francés precioso me he encontrado con una familia dominicana a la que le he contado que yo te adoro y te venero y para mí eres un referente en la vida. Y en este camino de fe, cuando estoy cansada o cuando necesito un poco de energía, muchas veces me pongo canciones tuyas para que me animen. Así que quería mandarte este mensaje y decirte que, bueno, que eres un referente y que me alegra un montón tus canciones. Sí. Ven que voy a hablar, vamos a un video, ven acá, Valeria. Mierda, Dios mío. Ven. Mira. Ok, followers, aquí no se me encuentra, es que yo soy famoso, soy influencer. ¡Hola, tío! Mira, no hemos encontrado Selfie Cepillo. Ok, pero vamos a intercambiar los hints y las cuentas ahora. Mira, bueno, pues aquí nos hemos encontrado con Carlota. Con Carlota. Síganla en Finisterre a Jerusalén. Jolines, tío. Entonces ella tiene 1 mes caminando y va a llegar a Jerusalén. Llevo 3 meses caminando. Mierda. Ok, tiene 3 meses caminando. ¿Cómo tendrá los pies? Fenomenal. Mierda. Ok, bueno, entonces cuenta, ¿y por qué te motiva? ¿Por qué tú haces esto? Yo hago esto para ponerme a disposición de Dios. Ay, qué bonito. ¡Ah, qué lindo! ¿Tú quieres ser monja? ¿Consagrada? No. ¿O consagrada? No. Creo que Dios tiene un camino para cada uno. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué bonito! Claro que sí. Sí, ¡Qué bonito, qué bonito! Y bueno, ¿y tu experiencia ha sido qué? ¿Cómo? ¿Te ha gustado? Maravillosa. Cada día es un regalo. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Y cuando tú llegas a Jerusalén, que, o sea... Todavía no puedo saber. Falta un montón de tiempo. Espero llegar para Navidad. ¡Hola, qué chulo! ¿Y cómo te pueden seguir los seguidores, los followers? ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? En Finisterre a Jerusalén. Se llama mi Instagram. En Instagram. Ok, ¿y tu nombre es? Carlota. Coño, me lo he dicho 3 veces, perdón. Llevo 3 meses caminando. 1 mes caminando, no, 3 meses caminando. Como reportero no sirvo. Bueno, ok. Bueno, esto es un ángel que Dios nos ha mandado. ¿Por qué? Porque Ay, no digas mi eso. amada esposa, que la amo con todo mi corazón, le da miedo que yo salga solo a hacer senderismo, pero ella tiene caminando solo. No hay que tener Y miedo entonces- de nada. Yes. Entonces, que yo sé que mi esposa lleva un montón de conversación que le va a hacer mucha ilusión, ¿verdad, amor? Bueno, Carlota, es buenísimo porque, claro, tiene 1 mes caminando, tiene 3 meses caminando. Ya tú me habías dicho que te llamaba Carlota. ¿Cuál es tu nombre? Carlota. Y luego tú habías dicho ya dónde seguirte en tu red social. Y yo, ¿dónde que te sigo? O sea, no, la verdad que bueno. Pero bueno, Carlota, el punto es que ahora te digo por qué tú eres muy importante para mí y lo que pasó después de ese día. Resulta que cuando te fuiste, yo le dije a mi esposa, mi amor, vamos a ver. En ese entonces tenía 43 años, 40 o 42, sí, no, 40, no, 46, sí, 44. Y yo, vamos a ver, Margarita, tengo 44 años. Ella tú tienes 29 o 20 o 30, ya no me acuerdo entonces. Óyeme, o sea, viene zona de Finisterres.
desde la larga del mundo. O sea, y va a Jerusalén. Y ella anda sola y tú a mí no me dejas. Y bueno, quiero que sepa que después de ese día, o sea, las puertas se me abrieron, Carlota, ya puedo salir solo. O sea que has sido de verdad súper importante para mí y lo que pasó, que te lo quería decir ahora en vivo. Así que, Carlota, yo quiero preguntarte cómo tú llegas a, o sea, cómo tú llegas, cómo te surge esta idea de caminar desde Finisterre a Jerusalén, cómo sucede esto. Porque tú Pues, eres senderista. ¿qué va? ¿Qué va? A mí me hace gracia. Igual luego le decimos aquí a mi hermano que se una, que está aquí flipando mirándome, porque mi hermano siempre decía, si tú llegas a Jerusalén, el mundo sabrá que es un milagro. Porque yo no soy ¿Quién? una No, persona no. especialmente deportista, no que te creas tú que yo era, mi hermano es súper aventurero. Yo, a ver, sí, me he movido mucho por el mundo, pero lo que viene siendo el deporte, Jordi, entre cero y nada. O sea No que puede ser. claramente mi hermano decía, si tú eres capaz de caminar más de 6.000 kilómetros, el mundo sabrá que esto es un milagro. Madre mía, Carlota. Pues bueno, pues ¿cómo sucede este milagro? ¿Dónde tú estabas cuando tú dijiste un día, voy a llegar a Jerusalén? O sea, así como yo digo, me voy para los Pirineos. O sea, ¿dónde tú estabas? ¿Qué tú estabas haciendo cuando te, voy a caminar 6.000 kilométricos de nada por 12 países? Eso no es nada. O sea, ¿cómo fue? Pues fue chulísimo porque yo estaba trabajando en Madrid, un trabajo, Jordi, que me encantaba. O sea, yo cuando oigo estas historias de alguien que odiaba su vida y de repente siente una inspiración divina y cambia, pienso, está muy bien, pero es que no es mi caso. Mi caso es que yo estaba feliz, contenta, con un trabajo chulísimo, con mi pisito en Madrid, mi salida, mi entrada, yo, mucha vida social, muy bien, estaba muy contenta. Pero en el fondo de mi corazón yo le estaba diciendo adiós. Yo ya he alcanzado un nivel de felicidad que está bastante guay, me encanta mi vida, pero tengo la sensación de que tú quieres algo más para mí. Como que yo he alcanzado este techo y que hay algo por encima que es para lo que tú me has creado. Entonces a mí se me ocurrió decirle, yo soy muy poética, Jordi, Un yo le momento, decía, Carlota. O sea, déjame un recap de tu vida en ese momento. Tú eres del sur, llegas a Madrid, tienes un piso muy bonito. No voy a decir el nombre si tú no quieres decir, trabaja, pero yo sé cuál es. Trabajas en una super multinacional, en un super departamento, tienes una super vida, diríamos, nocturna en Madrid. O sea, no te faltaba nada. Tú te sentías completa materialmente, lo que cualquiera persona puede pedir. Pero tú sentías que en tu fondo algo te faltaba. más que algo me faltaba es como, sé que hay algo más. O Ok, sea, más que sentir un vacío, lo que sentía es como ganas de más. ok. Y en esto a mí se me ocurre decirle adiós. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Yo soy muy peliculera en general en mi Sí. vida. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Pues lo que pasa cuando uno pregunta es que se le responde. Y Wow. entonces yo un día sentí que Dios ponía en mi corazón como un rayo, peregrina a pie a Jerusalén. Tú no sabes, Jordi, ese momentazo. Yo no sabía de nadie que hubiese peregrinado a pie a Jerusalén. No, no, o sea, era la primera vez que esto aparecía en mi vida. No es que yo hubiese leído un libro de alguien que lo hubiese hecho. Yo no sabía. Luego me he dado cuenta que ha habido un montón de gente a lo largo de la historia que ha sentido la misma llamada que yo. Luego me di cuenta, soy una inculta, pero bueno, yo en ese momento no tenía ni idea, ¿sabes? Y de repente aparece esto como dentro de mi corazón. No sé cómo explicarte la paz que yo sentí, Jordi. A mí Wow. todo me daba igual. Pensaba, ¿qué pasará con el trabajo? ¿Y qué pasará con el dinero? Y mi familia, todo me parecía muy poco importante. Pero Carlota, y tú no lo dijiste, papá Dios, pero espérate, vuélvelo a repetir que no me quedó muy claro. O tú la primera lo captaste. O sea, no tuviste ninguna duda. No solo no tuve duda, Jordi, sino que tampoco respondí. Es como que ya estaba implícita la respuesta, es como me generó tanta alegría, tanta paz, que es que no tuve ni que decir que sí, fue como, claro, ¿sabes? Como, obvio. Ok. Entonces yo te pregunto, Carlota. Muy bien, ya lo tienes claro. No le volviste a preguntar a papá Dios si estaba correcto o no. Vamos a poner que tú lo tienes claro. Toma la decisión, Carlota. Eh, no te voy a preguntar cómo lo hiciste en tu trabajo, no, eso no, pero quiero preguntarte, porque entiendo que tú en ese momento no tenías pareja. Entonces, No. ¿quiénes son a quien tú le debes representar? Bueno, para tu papá y tu mamá. ¿Cómo tú los llamas desde Madrid? Papá, mamá, que me voy a Jerusalén, 6.000 kilométricos, 12 países de nada, que no se preocupe. O sea, ¿cómo es esa llamada, Carlota? ¿Y cómo tu papá y tu mamá lo cogen? Y tu hermano.
Mira, al primero al que se lo conté fue a mi hermano. ¿Y sabes cuál fue su reacción? ¿Cuál? Muy bien. Como que no le impactó nada. Y yo decía, chaval, que te estoy contando que voy a dejar mi trabajo, que me voy a Jerusalén andando. Le pareció lo más natural del planeta. Bueno, la persona que mejor me conoce fue como, qué buena, claro que sí, como que le pareció natural y ¡Qué lógico. Entonces chulo! dije, escúchame, ahora se lo tenemos que contar a papá y a mamá. Para flipar. Ok. Entonces dije, yo no me puedo ir Porque a mira, Ana Granada. Vilar dice, tu familia fliparía. Porque Nacho estaba Ana, contigo en Madrid o estaba claro, no, mi hermano y yo vivíamos juntos en Madrid y mis Ok. padres estaban en Granada, de donde somos nosotros. Entonces a mí se nos ocurrió una idea cojonuda que fue organizar un camino de Santiago en familia. En plan, qué mejor forma, ¿no? Como vamos a organizar un camino de Santiago en familia, así lo digerimos juntos, ¿sabes? Vivimos esa experiencia juntos. Para mí Claro, era un plan Carlota. O sea, infalible. para muchos, el Camino de Santiago es el camino de la vida. Hay que entrenar y preparar. Y para ti eso era como ir al recreo de P4. O sea, vamos a mi casa. Ok, entonces. No, más bien fue como que preparamos una rutita corta de 4 o Ok, 5 días, algo muy sencillo, con ok, mis padres, como un plan en familia. No ok. era tanto O una sea, con gran los aventura, dos. sino como un plan en familia, sí, diferente. Y entonces, cuando mis padres llegaron a Madrid, durmieron en Madrid antes de que nos fuésemos todos para Galicia a empezar el Sí. camino. Pues la noche antes de empezar el camino, yo ya no podía esperar más y decía, yo lo tengo que contar. Entonces estábamos en Madrid comiéndonos unas pizzas y en mi casa de Madrid y le solté, que os tengo que contar algo. Imagínate ya la cara, ¿sabes? De un padre cuando la hija le dice, tengo que contar algo. Y los dos con la cara serios, ¿qué es? Y digo, que voy a peregrinar a pie a Jerusalén. Tranquilo, papá. Que solo son dos El de. Lo voy a careto, pasar porque por además Armenia. tú dices Jerusalén y tú no piensas en Europa, va a atravesar España, Francia, Italia, no, tú oyes Jerusalén y piensas conflicto, Siria, Misiles, Líbano, guerra. Jordania, Claro, Egipto, o sea, Palestina, o sea, piensa en puro conflicto, ¿sabes? No piensa claro. en los 12 países que yo atravesé hasta llegar allí que no tenían ningún tipo de conflicto. Mis padres se fueron con la cabeza a Oriente Medio directamente, una chica sola en Oriente Medio, o sea, de mal a peor, ¿sabes? Y Totalmente. Es lo que te acabo de decir. O sea, va a pasar países de guerra. O sea, pero bueno, ok. Como dice Ana, momentazo. momentazo. Y en ese momento, ¿sabes lo que me dijeron mis padres? Es que esto es muy fuerte, la verdad. Y creo que es muy importante contarlo también, porque creo que con el tiempo voy dándome cuenta de la generosidad de mis padres en ese momento. Cuando estaban cagados de miedo, lo único que me dijeron fue, tienes nuestro apoyo. Claro. Claro, Qué como generosidad. padre que soy, Carlota, yo en ese momento no le puedo transmitir miedo tampoco a mis hijas. Ok, tiene nuestro apoyo. Perfecto. Ahora, Carlota, ya sé cómo se lo dijiste. Ahora lo siguiente, Carlota. Claro, porque si tú me dices que tú no eres senderista, o sea, yo mismo, Carlota, cuando me voy a una ruta por los Pirineos, yo que empecé a hacer la Transpirenaica, Ana, que va por los picos de Europa, Lau, la montaña, que está aquí viéndonos, que hace rutas súper fuertes por los Pirineos, nos tomamos nuestro tiempo diseñando y preparando, y no es fácil. Es una ruta de 4 días, trazarla en el mapa, no es fácil. O sea, ¿cómo tú entonces dices, ok, tengo la aprobación de todo, vamos ahora a trabajar la logística de esa viene después? Vamos a trazar qué ruta y cómo voy a caminar. O sea, ¿cómo lo hiciste? Eso fue fuerte porque cuando yo lo pensé, yo pensé que había una ruta, ¿no? En plan, a Jerusalén, habrá un camino a Jerusalén. N-O, no existe un Yo me camino a Jerusalén. imagino. No No es hay como una en el ruta, entonces pakistaní. mi hermano y yo en nuestro piso montamos como un centro como de operaciones y empezamos a analizar rutas, a buscar, a hacer research, porque ¿sabes lo que pasa, Jordi? Es imposible o prácticamente imposible diseñar 365 rutas. Claro, Es claro. muy difícil, tú no puedes tenerlo todo atado. Entonces, claro, empezamos como a juntar bits and pieces de por aquí y por allí, a buscar vías de peregrinación que ya estuviesen abiertas, que fuesen en la misma dirección. ¿Por qué países podía pasar? Porque yo a pie no puedo llegar hasta Jerusalén porque tengo que cruzar países cuyas fronteras están cerradas. Véase Claro, Siria y Líbano. Entonces, claro. vale, por Siria y Líbano no puedo entrar. Yo pensé, pues igual desde Grecia puedo pasar a Egipto y subir por Egipto. Aquello bíblicamente me hacía mucha ilusión. La Sí, sí, salida sí. del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la vuelta a la Sagrada Familia.
Luego vi que desde Egipto no se puede cruzar a pie porque la península del Sinaí está militarizada, tampoco la podía hacer. Entonces Mira, no primero sabía. fuimos viendo en plan por qué países puedo llegar. Yo vi que lo que más sentido tenía era llegar a pie hasta Grecia y luego de Grecia cruzar de algún modo, que esa es otra gran historia que luego contaré, de Grecia cruzar de algún modo hasta Israel y luego ya seguir peregrinando en Israel. Yo no quería cruzar en avión porque aquello me parecía como que me sacaba de la peregrinación. Claro. Pero como que trazamos un poco, grosso modo, o sea, así, la ruta, grosso modo, y luego fuimos encontrando que existen muchas vías de peregrinación abiertas, entonces fuimos enlazando, viendo, por ejemplo, una de las cosas cuando diseñábamos la ruta era ver que entre punto y punto, o sea, entre población y población, hubiese un máximo de 40 kilómetros, porque yo hacía de media... Diario. No, yo hacía de media 20 kilómetros diarios, pero Ok, que lo máximo que separe los dos puntos poblacionales sean 40. ya. O sea, no puede haber más de eso. Entonces no es Claro. fácil encontrar, o sea, hay huecos No, que de repente dices que no hay nada. no, no es fácil. No, no es fácil. Entonces, Carlota, pero claro, eso era tú y tu hermano sabían la realidad. Tú a tu papá y tu mamá le decían, no, papá, que yo tengo todo esto ya preparado. Nacho, acabo de mencionar el nombre de tu hermano. Bueno, Nacho me va a matar. Nacho le habrá dicho, no, papá, tú tranquila, que la Carlota tiene esto controlado. Es como yo el Paquitaní. Ok, Carlota, pero dame una pregunta. Ya sé cómo te haces la ruta, pero ¿cómo tú dormías? Porque planificar 300 y pico de noche, o sea, no es fácil. Planificar una semana en los Pirineos, donde duermen, no es fácil. O sea, cómo te lo hiciste? O sea, ¿cómo pensaste esa parte? Pues mira, ahí lo que hice fue que como comencé en España, aquello fue como un entrenamiento. Yo hice el Camino de Santiago del Norte al revés. Entonces, Ya, sí, claro, claro. un mínimo de estructura para peregrinos había. Y luego, es mi propio país. Al final, entre amigos, de conocidos, de familia de alguien, fui rascando casa. Entonces fui rascando casa, fui rascando alojamientos para peregrinos, parroquias, iglesias. España nos lo organizamos, digo nos, porque aquí no solamente ya estaba mi hermano detrás, sino que mi madre ya era la dueña y señora del Excel. Entonces era ella la que me decía Ah, o todo. sea, ya tú tenías a Nacho y a tu mamá. Ok, ok, ok. La verdad que eran O sea, tú brutales. tenías Tenía un un buen súper equipo de equipo apoyo. detrás. Equipo de tierra ahí metiendo Excel. Y entonces, España ya la tenía bastante hecho. Lo heavy fue en el momento en el que yo cruzo a Francia. Yo cruzo a Francia a final de septiembre, que además emocionalmente fue jodido porque fue cuando empezó la guerra en Ucrania. Yo en el último pueblo de España, en Fuenterrabía, me desperté con la noticia de que Rusia había bombardeado Ucrania. Yo flipaba, yo pensaba, tío, esto es imposible, ¿sabes? Fue heavy eso. Laura Montaña pregunta por la parte económica y por el equipo. Ahora cuento eso, apunta a la Jordi, que esa es buenísima. Ok. Y entonces cuando crucé a Francia, los primeros pueblos de Francia, que son el País Vasco francés, lo resolví por peña del País Vasco español que jugaba a pelota vasca con peña del País Vasco francés. Entonces conocían a gente y me fueron pasando contactos. Entonces los 3 primeros pueblos los resolví con gente que jugaba a pelota vasca. Madre mía, Laura. Ok, digo, Laura, El Carlota. 4.º pueblo ya me quedo sin contacto. Y este es el primer día, Jordi, en el que digo, mierda, ¿esto cómo lo hago? ¿Cómo pido hospitalidad? ¿Dónde voy? No había ningún tipo de estructura, de hoteles ni de nada. Y este día voy caminando con mi mochililla por la ruta, súper agobiada. Mierda, y si llego al pueblo y no encuentro nada, y si nadie me hospeda, ¿y cómo lo voy a hacer? Y una parejilla de señores mayores estaban haciendo una ruta de senderismo, se paran, hablas conmigo, ¿dónde vas con la mochila, tal? Pues a Jerusalén. ¿Cómo a Jerusalén? ¿Y dónde duerme hoy? Pues no tengo casa. ¿Quieres quedarte en nuestra casa? Yo, vale. Y ahí empezó el quedarme en casa de peña, que no conozco de nada y que me hospeda por la cara. Es que tú transmites mucha paz, Carlota. Tú transmites, tú tienes un ángel detrás de ti que es quien va abriéndote el camino. O sea, en eso, no. O sea, en eso a mí no me cabe la menor duda. Y, ok, Carlota, entonces, para terminar con el tema de las noches, o sea, tú todas las noches dormías en iglesias y en casa de alguien. Nunca fue en una tienda de campaña o nunca dijiste, hoy duermo en un hotel. O sea, no, siempre fue así, constantemente. No, alguna vez he dormido en hotel, mira, algunas veces porque la gente propia del pueblo me ha pagado un hotel y entonces yo decía, bueno, pues la hospitalidad se agradece, o sea, la generosidad se agradece. Claro. Y luego me pasó que hubo un país que me costó un poco más de hospitalidad, que no conseguía encontrar hospitalidad y ahí pues sí me tuve que pagar algunos alojamientos, pero
Lo más normal es que me Claro, quedase en casas de familia, porque como peregrina, claro. el hecho de, yo no me quedaba en casa de la gente por no pagarme un hotel, porque no tuviese dinero. Yo me quedaba en casa de la gente porque cuando uno peregrina, uno está sujeto a la hospitalidad ajena y de hecho también un poco a pedir limosna, o sea, a Ok, mendigar también ok, comida. Entonces eso iba un poco en el pack de ok, peregrina. ok. Perfecto. Pero claro, Carlota, si tú llegaste a ver, como vimos, la foto tuya y del Papa, tú, el Papa no creo que haya llegado con el olor a peregrino. Tú te diste un baño antes de. Ese día sí te tocó hotel. ¿O no? Tú fuiste con tu olor súper caminante a ver el Papa. Me duché antes de ir a verle, pero iba con la ropa de peregrina y de hecho llevaba un bikini debajo porque era lo único que tenía limpio. Y ahí me hospedaba en casa de una familia en Roma que a día de hoy somos íntimos amigos. Qué bonito, qué bonito. Y una pregunta. Bueno, te pregunto cuando llegue a Italia, porque vi que tuviste que hacer un desvío. Vamos con la pregunta de la montaña. La montaña Vale, es una caminante por los Pirineos súper reconocida aquí y, o sea, vale. que ella domina mucho el tema. Me pregunta, ¿cómo es la parte económica y el equipo? ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, el equipo lo diseñé con unos amigos míos que son montañeros, que sabían un montón. Entonces me senté con ellos para diseñar muy bien la mochila, porque el peso era súper importante. Entonces Claro. diseñamos muy bien que yo llevaba tres cosas de cada, 2 equipos de caminar y uno de descanso. O sea, 2 pantalones de caminar y uno de descanso, 2 camisetas de caminar y una de descanso. Pues, diseñamos así el equipo, un calzado de caminar y uno de descanso. Y luego, como todo muy bien medido, marcas muy buenas. O sea, fui como a lo que sé que se seca rápido, que transpira Ok, bien, que guarda bien las capas muy bien diseñadas, que eso, como bien sabéis, para la montaña es muy, muy importante. Y me dejé aconsejar por gente que sabe mucho, la ok, verdad. Y ok. ahí lo diseñé con ellos. Y luego la parte económica fue una cosa muy chula, porque yo había estado ahorrando mis últimos años, bueno, desde la pandemia, yo había estado ahorrando Sí, bastante. Y luego me di cuenta de que era para esto. Yo no sabía para qué estaba ahorrando, pero ahorré bastante y luego me di cuenta de que era para esto. Entonces ok. yo encaré la peregrinación con un presupuesto bueno. Luego, ¿sabes lo que me di cuenta? Que la podía haber hecho igual con 0 euros. No, ¿cómo va a ser, Carlota? Carlota, y déjame hacerte una pregunta. O sea, a ti tuviste que hacer diríamos, dos desvíos en tu estadía. Una de ellas fue cuando te llaman para una boda. ¿Dónde tú estabas cuando eso sucede? Mi hermano se Se casó casó Nacho. en el Ecuador, en el Ecuador de la peregrinación. Justo a mitad, cuando yo estaba en Roma. Entonces, desde Roma volé a la boda de mi hermano, me pegué un farrote buenísimo, lo casamos por todo lo alto y muy bien casado. Y me volví, me quité los tacones y me volví a poner las merrell y vuelta al camino. Pero, Carlota, y a ti no te, o sea, después que ya tú estabas de nuevo, o sea, en la buena vida, ¿no te costó como, ñequina, vamos otra vez a coger ritmo? ¿No te costó? O sea, o por algún momento te pasó por la cabeza abandonar. Si te digo la verdad, la buena vida era la vida de peregrina, Ah, qué 100%. bonito. Y yo disfruté de la boda de mi hermano al 100%, como un regalazo que era, y la viví a tope y lo disfruté un montón. Y luego volví al camino llena de ganas de seguir. Y esto que me dices de si en algún momento he pensado en dejarlo, mira, Jordi, he tenido días de mierda. Días de no poder más, de llorar, de perderme, de pasar miedo, hambre, frío, sueño, todo. Pero nunca pensé en dejar el camino. Y Laura, Laura, es que acabo del mensaje de Laura, llamo a Laura como 2 veces. Carlota, y dime una cosa, tú cuando llegas a Italia, ¿tú sabías que ibas a llegar a ver el Papa o no estaba en tus planes? O sea, entonces, ¿cómo? Te quiero preguntar 2 preguntas. ¿Cómo sucede que tú te desvías? Ok, voy por el norte, no, voy a llegar a Roma, o sea, eso no es, voy a llegar al Paquitaní, o sea, es un gran desvío, ¿tú entiendes? O sea, ¿qué te hace desviarte? Y sobre todo, de verdad, óyeme, ¿cómo tú llegas a ver el Papa? Porque no es que yo puedo ir a Roma ahora mismo, al Vaticano y no voy a ver el Papa, o sea, explícame estas dos. ¿Cómo fue? Pues mira, yo desde el principio, desde que decidí peregrinar a Jerusalén y salí desde Finisterre, yo quería
pasas por Roma, porque son los 3 centros de peregrinación de la cristiandad. Y decía, yo no puedo salir desde Santiago de Compostela, ¿no? Ok. Ir a Jerusalén y no pasas por Roma, tío. En plan, me desvío un poco fueron 3 meses, y paso por Roma. Yo como que lo vi súper claro, dije, yo tengo que ir a Roma. Y es Qué verdad, bonito. con toda sinceridad, que iba a Roma con la ilusión de poder saludar al Papa. Entonces yo me dediqué a hacer acoso y derribo al Vaticano. Yo mandé una carta al Papa a su casa, una carta en la que le explicaba quién era y que quería una bendición suya y tal, y un dibujito de una peregrina. Esa carta yo la mandé a su casa y luego me dediqué a bombardear a toda la gente que yo pensaba que podía llegar a tener algún tipo de vínculo con el Vaticano. Cuando te digo bombardear, Jordi, es que fui peor que tú mandándome WhatsApp, mandándome audios de WhatsApp. Pues mira que son muchos entonces. Pero Carlota, o sea, es que tú me hablas de le mandé una carta al Papa. Es tan fácil de mandar una carta a la casa del Papa. Sí, O su sea, la dirección está dirección en está en la web internet. del Vaticano. Sí, su dirección está ahí, la casa de Santa Marta. Qué Santa Marta, fuerte. a la atención de Papa Francisco. Qué fuerte. Ok, Carlota. Entonces, ¿dónde tú estabas? ¿Quién? ¿Y cómo fue cuando te contactan y te dicen, sí, sí, vas a recibir al Papa? Mira, Perdón, yo el Papa llego a te va a Roma, recibir. yo llego a Roma sin respuesta, Con tu pero yo fe. sabía que iba a Iba ver al solo con tu Papa. fe. Sí, que es un montón. Y llego a Roma y voy a una ordenación sacerdotal de un primo mío. Y en la ordenación sacerdotal conozco a un periodista y le digo, mira, Javier, estoy haciendo esto, bla, 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 yo quiero ir a ver al Papa. Le he mandado cartas, pero, en fin, no me han contestado. Y me dijo, yo el lunes pregunto. Yo le pregunté, ¿tú conoces al Papa? Y no, bueno, una vez recé un rosario con el Papa, digo, tú consígueme que yo vaya a verlo. Y entonces el lunes por la mañana me contestó y me dijo, adelante, que dicen que sí. Y luego me enteré de que la carta había llegado por 4 sitios diferentes. Dirías, ¿quién es la pesada esta? Habrán dicho, yo tengo que terminar. Vamos a resolver. Vamos a conocer a esta chica y se acabó para que no nos manden más cartas del medio. Ok. ¿Y cómo fue ese momento, Carlota? O sea, qué él te dijo? O sea, aquí en esta foto, ¿qué él te dijo? ¿Qué tú le decías? Porque tú te ves súper feliz y él también. De hecho, el seguridad, el guardaespaldas, se ve también todo feliz. Hay un súper buen aura. ¿Qué se habló en ese momento, Carlota? Mira, Jordi, yo tuve la sensación de que el Papa no se había enterado de lo que yo le había contado, porque digo, nos hemos echado tales risas. Yo creo que se ha partido de la risa conmigo, no sé si se ha enterado de lo que le he contado, porque fue pura risa. Yo le dije, Santo Padre, yo estoy caminando de Santiago de Compostela hasta Jerusalén y antes de ir a ver a Jesús yo quería pasar a saludar a Pedro. Entonces me dijo, eso hay que hacer, venía a saludar al portero. Y se empezó a partir de la risa y le dije que quería bendijese una nariz de payaso para que yo pudiese llevar la alegría de Dios al mundo entero. ¡Qué Bendijo la nariz bonito! y está Por ojo. eso la nariz roja. ¡Qué chulo, Carlota! ¡Wow! Ok, Carlota, nos vamos a Italia. Ya los países que vienen, pues ya no son tan friendly como Francia, Italia y España. ¿Cómo empieza tu momento ahí? O sea, porque de hecho creo que tú me cuentes cómo tú atravesaste ese viaje por mar, que para ti fue también muy importante. ¿Cómo fue, Carlota? O sea, tú dices, ok, salí de Italia, voy a pasar por Eslovenia, lo que me sigue, o sea, Croacia, ¿cómo es ese momento? Porque ya ahí francés cero, italiano cero, inglés menos, o sea, te enfrentas al croata, te enfrentas al esloveno, o sea, que no son idiomas fáciles, o sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Y cómo son las montañas de esa zona también? Increíble. Pues mira, salir de Italia fue la frontera más fuerte que yo crucé en el sentido de que ahí se me acababan. Yo en España, Francia, Italia había seguido vías de peregrinación, había camino. Yo entraba en Eslovenia y ya no había camino. Te lo creo, No te había lo creo. nada, ahí yo ya tenía que ir improvisando. Entonces, y me encontraba con que el idioma era diferente. Todo esto me inquietó un montón. ¿Y sabes con lo que me encontré, Jordi? Con la Ok. mayor hospitalidad que he visto en mi vida. Los Balcanes me derritieron. De verdad, me han hablado muy bien de ello. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Increíble, increíble. Yo antes de entrar, por ejemplo, en Montenegro, tenía todos los alojamientos cubiertos. Wow, Pero Carlota. esto cómo es posible, o sea, yo llegaba a pueblos y yo podía como elegir casa porque todo el mundo me quería hospedar, la gente se paraba con el coche y me daban agua, me daban
fruta, me decían, ven a casa, tomas café, ¿qué quieres comer? Y yo decía, es que no me puedo parar 7 veces por minuto, ¿sabes? Tengo que Claro, seguir claro. caminando. Y bueno, mira, Carlota, mira, aquí pregunta Lara, siempre ibas por pueblo? ¿Cómo hacías claro, con la batería, ¿verdad? Buen punto. Carlota, Mm. ¿cómo tú te suplías tu battery, tu power bank? ¿Cómo tú te comunicabas con el móvil? Porque te roaming habrá pagado un dineral. ¿Cómo tú ibas con o sea, ¿cómo era la parte eléctrica? Mm. Que suena una pregunta súper imbécil, pero realmente es No, muy no, no, buena. no, no, no es ninguna tontería, es una pregunta buenísima. Tú piensas que yo todas las noches dormía en una casa o similar, o sea, dormía en sitios con electricidad. Si no era una casa, era una iglesia, o sea, siempre había un enchufe. Entonces yo cada noche podía cargar mi teléfono y tenía una power bank con 5 cargas. Entonces yo siempre iba con el móvil cargado. Eso era esencial. Llevaba el móvil cargado y siempre llevaba internet en el Ok, móvil. Una ok. buena tarifa de roaming por Europa y luego cuando salí de la Unión Europea, SIM local. Siempre SIM local, siempre internet. Siempre. Ok, ok. Y luego explícame cómo tú cruzas desde Grecia, cómo fue ese momento, que yo sé que para ti fue muy importante del viaje, ¿cómo fue ese Esto fue momento? muy fuerte, Jordi. Mira, yo tenía la ilusión, es que ahora veo el vídeo, te lo juro que me emociono. Yo tenía la ilusión de llegar a Israel en barco velero. O sea, yo quería llegar como los antiguos peregrinos, navegando, ¿sabes? Viendo la costa de Israel como la tierra prometida. Yo tenía esa Sí, ilusión, pero yo no conseguía, no encontraba por ningún sitio, no sabía cómo lo iba a resolver. Y yo un día estaba dando una entrevista en la COPE, en una radio española nacional, y el entrevistador me pregunta, Carlota, pero espérate, Carlota, o sea que con tu hazaña, o sea, llegó a la Radio Nacional Española. sí, 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 y a la tele y todo de España. Sí, O sí. sea, estoy hablando con una famosa, pues yo no sabía eso. Te lo dije cuando nos conocimos, que yo también era influencer. Oye, soy un niño de teta al lado de ti, ¿eh? Pero bueno, sígueme contando. Entonces te estaba en una entrevista en la COPE. En la COPE. Y el entrevistador me dice, bueno, ¿y cómo va a cruzar desde Grecia hasta Israel? Y le digo, pues en barco. Y me dice, ¿pero en qué barco? Y le digo, pues en un barco velero. Y me dice, ¿pero de dónde has sacado el barco? Y digo, ah, no, todavía no tengo barco, pero yo sé que lo voy a encontrar. Wow, Entonces me se encanta tu moría de la historia. risa. ¿Qué, tío? No sé qué, que eres súper peliculera. Colgamos la llamada, Jordi. Me llega un mensaje por Instagram. Hola Carlota, soy Claudio, vivo en Israel y tengo un velero. No, mira, se me engranó a los pelos del brazo. Carlota. Mi O madre sea, me dice, papá Jordi, Dios iba abriéndote el camino, Carlota. flipa, flipa. Mi madre me dice, ¿te parece de fiar este Claudio? Claudio, sin foto de perfil, 0 publicaciones, 0 seguidores, sigue a una persona. A mí, Claudio, estaba de viaje de negocio en España, en Sanlúcar de Barrameda, con un coche alquilado, puso la radio y escuchó mi entrevista. Se creó una cuenta de Instagram para decirme, voy a por ti en barco. No nos une ni Carlota, la misma religión. Y el tipo vino en velero a por mí. Carlota, pero déjame hacerte una pregunta. Claro, yo soy padre y me pongo en el lugar de tu mamá. ¿Y tú no pensaste de que, cuéntale, no tiene seguidores, no tiene post, no tiene, o sea, no. Entonces tú sentías que Dios te iba cuidando y abriendo el camino siempre. Yo le decía a Dios, mira, tú me has metido en esto. Tú te encargas, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, sí, viéndolo así, es verdad, es verdad. Y ok, Carlota, cruzamos y llegamos, o sea, cruzamos ya la costa y estamos ya, diríamos, en África, en Asia, Medio Oriente, vamos a llamarlo así. O sea, claro, tú ahora, o sea, no, ya tú no estás en Croacia y Eslovenia, ya tú en el continente europeo, tú estás ya ahora, o sea, en territorio donde yo no he ido, pero si tú me preguntas cómo debe ser Israel, eh, no sé, claro, también imagino los misiles volando, peleando con la franja de Gaza, pues no sé. O sea, Carlota, como padre, yo estuviera muerto del miedo, pero bueno, ¿cómo es ese momento, Carlota? Porque tú estás Para allá en mí la tierra de llegar, Jesús. para mí llegar a esa tierra, Jordi, o sea, ¿tú sabes lo heavy que es pensar que tus pies están pisando donde pisaron sus pies? Wow. Era tan heavy, que yo iba como volando, tío, volando. Pero yo, o sea, cada lugar santo al que yo llegaba a pie, ¿sabes? Era como, por aquí él ha caminado, ¿sabes? Esta Qué era su bonito. casa. Yo recuerdo llegar a Nazaret
que fue mi primer lugar santo, al que llegué a pie, que era su pueblo, es donde él vivió de pequeño, donde, ¿sabes? Hasta los 30 años él estuvo allí prácticamente todo el rato allí. Y yo notaba, Jordi, que yo llegaba caminando y ¿sabes cuando tú llevas a un amigo tuyo a conocer tu pueblo? ¿Sabes cuando vas de la mano? Pero mira, en esta fuente pasó no sé qué, y esta es la casa de mi primo y aquí... Yo sentía que yo iba caminando por Nazaret, que Jesús me iba como llevando de la mano en plan, ¡ah! Qué ¡Está en mi pueblo! bonito, Carlota, qué sensación, qué sensación. Y Carlota, cuando tú llegas a Jerusalén, a tu destino final, yo creo que tú me describas cómo fue la noche antes. O sea, por ejemplo, Carlota, te voy a poner un ejemplo. Mira, y mira, me encantó cuando te lo comento. En digamos, la cosa más importante que estoy diciendo ahora mismo es la Transpirenaica, como te conté. Y yo, todos los videos que yo he visto de YouTube dicen que la noche antes de tú acabar la ruta, después de tú haber pasado 50 días en los Pirineos, la noche antes tú sientes una alegría y una emoción que está en tu pecho que no puedes ni dormir. Y cuando llegas al final, se echan a llorar y no quieren que se acaben. Y pueden tener los pies llenos de ampollas y no quieren que se acabe. Y su vida le cambia. Yo quiero a tu caso ahora, quiero que tú me describas cómo fue esa noche antes cuando tú decías, wow, mañana acaba, mañana llego al final. O sea, cómo fue tu sensación y cómo fue el momento donde dijiste, wow, llegué a la meta. O sea, descríbeme ese momento. Fue horrible. ¿Qué? Yo tenía Estoy pensado entrar en pensando que me va a Jerusalén. decir que fue lo más lindo que tú has visto. Yo tenía pensado entrar en Jerusalén en Navidad. Y un mes antes de entrar en Jerusalén yo estaba físicamente cerca, porque Israel es un sitio muy chiquitito. Sí, Estaba sí, claro. físicamente cerca, pero yo tenía otra ruta antes de entrar a Jerusalén. Y un mes antes de lo que yo tenía pensado llegar, Sí, me llaman desde casa y me dicen que mi abuela estaba muy malita. sí, es verdad, es verdad. Que se había caído, se había roto el hombro, le había bajado el hematoma y que no estaba bien. Entonces de repente digo, ¿qué hago? De hecho, era justo en ese pueblo en el que estás poniendo el vídeo, en Karen, que es el pueblo del que es Isabel, la prima de la Virgen María, y donde se visitan cuando están embarazadas. Y yo estoy ahí en Karen y me digo, creo que mi abuela se muere. ¿Qué hago? Sigo con mi ruta, sigo con mi plan de entrada a Jerusalén. A mí iba a venir el alcalde de Jerusalén a recibirme mi entrada, los medios de comunicación, toda la vaina, venía O mi sea, tú eres familia. un fenómeno mundial, Carlota. Sí, sí, y todas esas luces, de repente digo, sigo con mi plan, lo cambio, me vuelvo a casa, ¿qué hago? Y entonces de este pueblo que estás poniendo ahí, desde ese pueblo decido cambiar mi ruta e irme a Belén. Al día siguiente llego a Belén sin saber qué hacer. Me meto en el portal de Belén, donde nace Jesús, y recuerdo que al salir de ahí, de forma instintiva, cojo el móvil y me compro un vuelo para el día siguiente. Me vuelvo. Entonces de Belén digo, mañana entro en Jerusalén. Yo esa noche llovía en Belén, Jordi, y yo tenía la sensación de no me he enterado de nada. O sea, estoy más perdida que el día que salí desde Finisterre. O sea, yo pensaba que yo iba a llegar a Jerusalén y que yo ya lo iba a haber entendido todo y que yo ya iba a estar en la cresta de la ola. Y la realidad es que no sabía nada. Al día So, tú siguiente, llevabas 12 países, 6.000 kilómetros buscando qué quería Dios contigo. Y tú llegaste a ese momento y tú no te... ¡Wow! Y nada. entonces, Carlota. Entonces decido al día siguiente entrar en Jerusalén. Entonces empiezo a bajar el monte de los olivos y ya se ve Sí, la ciudad santa, se ve la cúpula dorada de Jerusalén. Y yo sentía como que iba a un examen para el que no había estudiado. ok. Súper angustiada, súper inquieta. Recorro el monte de los olivos, cruzo y cruzo las murallas de Jerusalén. Y entro por la vía dolorosa, que es la vía en la que Jesús pasó su pasión. Ok. Y voy transitando esas calles y pienso, joder, cuánto ruido hay aquí, ¿sabes? Como qué quilombo hay por estas calles, la gente no puede estar tranquila. Y pienso, no, no, cuando estaban matando a Jesús, así era como estaban las calles. Entonces yo iba en Me dirección engranó. Wow. a mi meta. Wow. Y mi meta, Jordi, era el Santo Sepulcro. Yo llevaba un año pensando en esa piedra, en la piedra del Santo Sepulcro. Es la piedra más importante del mundo. Sobre esa piedra se posa el cuerpo sin vida de Jesús y él ahí resucita.
Y yo ¿Qué es pensaba, aquí, esa piedra, Carlota? tío, ¿eh? Es aquí en este. No, eso es Ah, Nazaret. así. Si ¿Dónde tú la tienes? La bajo. baja un poquito más, baja un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Esa de en medio es la de mi llegada. Ok, ok. Ah, Y ok. Ya la, entiendo. la otra. Y entonces yo estoy llegando allí al Santo Sepulcro pensando en esa piedra, en plan, esa piedra, esa piedra, esa piedra. Llego hasta el Santo Sepulcro, me meto en el Santo Sepulcro, me arrodillo y beso esa piedra. ¿Y sabes lo que sentí? ¿Qué? Nada. La sequedad más absoluta de mi vida. Y yo pensaba, ¿dónde está el confeti? ¿Dónde están los fuegos artificiales, tío? ¿Qué es esto? Que ya he llegado. Y pensé, le voy a dar otro beso, a ver si es que no se me va bien. Nah. Me voy al aeropuerto, me cojo un avión, llego a Granada, llego a casa de mi abuela, la tomo de la mano y digo, esto es. Este es mi Jerusalén. Toda la emoción que yo no había sentido en Santo Sepulcro es porque ahí no hay nadie, porque ese sepulcro está vacío. Jesús está en la carne de mi abuela que sufre y que está muriéndose, y ahí es donde yo tenía que sentirlo todo. Qué bonito, Carlota. Wow. Mira, hasta me ha hecho llorar. Wow, Carlota, qué lindo. De verdad que, wow. Mira, qué emoción. O sea, me he emocionado contigo. ¿Y qué te dijo ella, Carlota, cuando te ve, cuando tú le tomas la mano? ¿Cómo fue ese momento? Al principio ella no se enteraba muy bien, como estaba ya con los ojillos cerrados y no se estaba enterando. Entonces yo le decía, abuela, mi abuela Yore había estado todo el año haciendo videollamadas conmigo, partida de la risa, viendo todos los caminos, se mataba de la risa. Lo Vamos a sé. estos bosques. Yo le contaba todo. Abuela, hoy he dormido en un chiringuito de una playa, está chala perdida. ¿Cómo se mataba de la risa con la peregrinación? Y yo necesitaba que ella entendiese que yo había muerto, o sea, que yo había vuelto, que ella ya se podía morir Sí. tranquila. Y entonces yo le decía, abuela, que ya he llegado. No se enteraba. Abuela, que ya estoy aquí, que ya he vuelto de Jerusalén. Y digo, no, se va a enterar. Y la cojo así, ¡abuela! Que ya estoy aquí, que he vuelto de Jerusalén. Y Jordi abre los ojillos y me dice, estoy feliz. Y ¡Ah, fue qué lo último que bonito! dijo. No, Carlota, qué bonito. Ay, qué lindo. De Sí, sí. verdad, Carlota, yo tengo que darte la gracia, aunque todavía nos quedan 8 minutos, por llevarnos a mí, a mi audiencia, por tu experiencia. Yo ahora, Carlota, tengo varias preguntas de personas que me han ido enviando y te las voy a hacer, Carlota. Mm. Yo en ese video, uno que, o sea, te pregunto en ese momento, si se acuerdan en la entrevista, te preguntaba, ¿y tú quieres ser monja? Y tú dices, no, yo no. Y te voy a decir literalmente lo que me dijo alguien de Estados Unidos que me comentó, que vio el video, vio tu foto y volvió como todo, y ahorita veía. Me dice, Jordi, es linda, es simpática, tiene todo lo que un hombre puede pedir. Pero yo creo que es monja. Aunque diga que no, ella es monja. Le dije, mira, yo le voy a preguntar a ella si les puedo preguntar esta pregunta en vivo. Así que, Carlota, preguntan que si tú quieres ser monja. ¿Cuál es la Mira, respuesta, Carlota? la respuesta es que yo soy enteramente de Dios y no pretendo ser de nadie más que no sea Dios. ¿Cómo? Como Dios quiera. Ahora mismo no lo sé, si es dentro de un convento, si es en una familia, si es teniendo hijos, yo no lo sé. Lo único que sé es que mi vida es solamente de Dios y que yo solamente quiero hacer su voluntad. Qué bonito. ¿Y tú te has pensado ser consagrada? Yo quiero ser lo que Él quiera que yo sea. Ahora mismo no lo sé. Si Él me quiere en un convento, sé que va a ser el sitio en el que voy a estar más feliz del planeta Tierra y que me lo voy a Qué pasar bonito. que flipa, ¿sabes? Que voy a disfrutar como nadie, que me voy a reír como nadie. Y si es dentro de un convento, será dentro de un convento. Si es volviendo a Acciona y trabajando en Acciona, va a ser ahí. Donde Él quiera que sea, ahí es donde yo voy a ser feliz. Qué bonito. Carlota, la siguiente pregunta. O sea, bueno, ya una de ellas que me habían hecho era que si tu hazaña era
a nivel mundial o solamente en España, o fue que yo tuve la coincidencia y te vi. Pero ya veo que no, entonces voy a reformular un poco la que me mandaron a preguntarte. Carlota, ¿cuándo tú te das cuenta que tú te vuelves un fenómeno viral? ¿Cómo tú te das cuenta? Porque llegar a la COPE no es, entrevítame, o sea, ¿cómo tú llegas a la televisión española? ¿Cómo tú llegas a que en Italia te vayan a recibir, que el ayuntamiento de Jerusalén te reciba? O sea, ¿cómo eso sucede? Y cuando Carlota se da cuenta de que, wow, soy un fenómeno viral que me están siguiendo la gente. ¿Cómo Pues fue, mira, Carlota? ha sido algo tan orgánico, tan poquito a poco, que no he tenido ningún momento de decir, wow. Creo que el primer wow fue la primera vez que alguien me reconoció por la calle, que fue en Roma, que una chica, ¡oh! Esta es la peregrina que va a Jerusalén. Y yo, ay madre, que alguien sabe No, que soy yo, en plan, alguien sabe que yo existo, ¿sabes? qué Pero fue una bueno. cosa que fue creciendo como muy poquito a poco y también pienso como que dentro de la prensa católica, digamos que tampoco pasan como muchas cosas muy interesantes, ¿sabes? Entonces, como esto fue una hazaña que empezó a tener con mucha repercusión en la prensa católica, una chica joven que peregrina en nombre de Dios, bla, 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 y como que fue tomando así poco a poco como más repercusión y al final como que por cada país por el que pasaba me sacaban en la prensa de ese país, en los diferentes idiomas y tal, y eso fue tomando como, al final es como una cosa que es muy, muy bonita y muy divertida esta peregrinación, entonces tuvo mucha repercusión. Y lo de los followers fue como súper poquito a poco, la verdad, como yo que sé, llegaban 5 al día, imagínate, pues sí, poquito a poco, poquito a poco. Wow. Carlota, y te hago una pregunta. O sea, que nos quedan todavía 4 minutos, tengo que sacar el jugo. Carlota, ¿qué fue? Ahorita hoy te escuché decir que pasa, o sea, que no todo es maravilla y qué bonito es esto. Ahorita escuché que tú decías que pasaste miedo. ¿Qué tipo de miedo pasaste, Carlota? ¿Qué te pasó? Me he dado cuenta de que pasé dos tipos de miedo, el miedo útil y el miedo inútil. Y como montañero me vas a entender perfectamente. El miedo inútil es el que tú te pegas la rayada en tu cabeza. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si llego y no encuentro? ¿Y si se pone mal tiempo? ¿Y si? Que son unas preocupaciones que hacen muchísimo ruido y no ayudan nada. De ese pasa un montón. Y luego está el miedo útil, que es el que Ok, activa tu adrenalina y el que te pone los sentidos, o sea, el que te hace con el instinto así, ¡bum! ok. Y además me vas a entender perfectamente con esto. Cuando tú vas por un sitio peligroso, de repente eres perfectamente consciente de que si te resbalas, te pueden matar. Sí, ¿Qué sí, pasa ahí en tu cuerpo? De repente tu adrenalina, tu instinto hacen ¡bum! Tu sí, oído, tus manos, de repente todo tu cuerpo está alerta. sí, sí, sí. Me pasó en el pico Canigó, en la chimenea, sí, es verdad, es verdad, es Pues verdad. ese me ha pasado, o de repente yo iba por bosques, ¿sabes? En Eslovenia hay un montón de osos. Pues de repente cualquier ruido que tú oyes, oye, tu cuerpo se pone alerta, en plan, casi ese ruido. Estate alerta, escucha, mira, ¿sabes? Ponte en No, posición de no te defensa. vayas más lejos. En el norte de Italia hay lobos y hay osos. O sea, de hecho, hace un año un oso se comió a uno que iba en mountain bike, en la montaña en Italia. O sea, que bueno. Ok, perfecto. Estos son tus miedos. Y una pregunta, Carlota. Ahorita escuché que tú comentaste que te perdiste. O sea, ¿cómo es eso de que te perdiste? O sea, mira, ahorita mañana tuve una reunión con Laura Montaña y ella hablaba de que hay que tener GPS por el mapa, la brújula, de que, mira, Laura, que salí con todo eso. Tú ibas con tu GPS, tú ibas también con mapa, pero te perdiste. ¿Cómo fue eso, Laura? Laura. Ay, mi madre. Carlota. Jordi, creo que estamos volviendo a nuestra primera entrevista. No te acuerdas de mi nombre, no te acuerdas de los Sí. kilómetros. Pues mira, yo solamente iba con el móvil, la verdad. Llevaba un spot, que esto lo hemos comentado, pero yo no lo uso también como tú. La verdad que lo usé fatal, era solamente para caso de emergencia. No lo usaba ¿Verdad? para... Que yo te dije que te iba a enseñar a usar el spot. No, ¿Verdad? yo un día me ¿Verdad? tengo que ir allá a tu casa y que me lo enseñes bien porque voy a hacer más rutas, claramente. Yo quiero aprender a usar bien el spot, pero no, yo lo uso solamente para emergencia. Pero yo todo lo que llevaba eran las rutas, la app que yo usaba es Komoot, que me funcionaba muy bien. También llevaba Maps.me, llevaba otras que ya no me acuerdo de los nombres ni nada. Pero yo me guiaba solamente con el teléfono y con las marcas. Si iba pasando por algún GR o algo similar, pues seguía las marcas de GR. Ok. Me perdía pues casi todos los días, imagínate. Es que yo iba por una ruta, Jordi, lo que pasa es que al final identificas rápido cuando te pierdes, entonces puedes rectificar también rápido, Ok, ¿sabes? Como, ok. pero, por ejemplo, por el norte de España alguna vez que me metí por una playa,
porque Wikiloc en este caso me marcaba que podía ir por la playa y luego había subido la marea y el paso estaba cerrado. Pues media vuelta, deshaz la playa entera, súbete al monte, vuelve a transitar el monte y así. Entonces sí, yo me he perdido 1000 millones de veces, pero yo creo que como que los mismos senderos te van avisando de que te has perdido. Ok, sí, ya uno lo va notando, sí, eso es verdad. Y una pregunta, Carlota, ¿y tú nunca pensaste o sea, por ejemplo, tú vas caminando y te encuentra algún chico raro que te esté viendo? No me cuadra. La soledad. mm, o sea, porque hay de todo en la vida y hay senderos donde tú estás muy, muy solitario. Por ejemplo, si es un GR, pues, bueno, está muy bien, pero te metes por un camino que no es GR, que no está homologado. No sé, porque fea tú no eres. Entonces, Carlota, tú nunca sentiste como, hey, Muchas veces. Y eso es algo de lo que las mujeres tenemos que estar alertas. O sea, no podemos ser tontas y pensar, no, somos iguales que un hombre. Pues no. Igual que, por ejemplo, me hospedaban mucho mejor en las casas por el hecho de ser mujer, que si hubiese sido hombre y la gente hacía mucha más confianza en mí y me protegían por el hecho de ser mujer, en las rutas, pues tienes que tener un ojo especial. ¿Cómo te está mirando la persona que está, por la que estás transitando el sendero? ¿Ha hecho algún movimiento que a ti te resulte extraño? Lleva mucho tiempo detrás, o sea, tú tienes que ir sí, valorando cosas y esto del instinto tiene que estar súper alto. Entonces, he tenido situaciones en las que he pensado, uy, esto se sale de lo normal. Tienes que reaccionar rápido, no puedes dejar que la cosa avance más. Por ejemplo, un día que iba por un sendero, pues tuve que subirme a una autopista. Hay un tipo con un coche, ¿por qué? ¿Qué viste? ¿Cómo fue? actitud rara de un tipo con un coche. Entonces, pues me subí a la autopista y pensé, aquí no me puedo hacer nada. ¿Odio caminar por una autopista? Sí. ¿Sé que no me va a hacer nada? Sí. Aparte de eso, yo iba con un spray de pimienta y con el spot que tiene Ok, la opción de SOS. O sea, yo eso. tenía Sí, sí. mi equipo de emergencia activado. Mi hermano y yo teníamos protocolos de aviso, etcétera. Ok, Y yo tenía que ser consciente de que eso, ¿sabes? De que había que tener cuidado con eso. claro, claro. Pero con el instinto alto, lo que te pasa Sí, es que ni te bloquea el miedo, ni claro, minusvalora el claro. peligro. Sí, Está sí, sí, en sí, ese sí. sitio de, ¿hay algo que no te gusta? Actúa, actúa. Claro, 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 te entiendo. Y Carlota, bueno, con este último dos concluimos. Carlota, si tú dieras para atrás el tiempo y tienes que volver a empezar de nuevo, ¿qué tú, me hablo en ruta, en equipamiento, en logística, si tú tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué tú cambiarías? Que tú ahora dices, wow, se me fue la mano en esto, hice esto mal. ¿Qué tú cambiarías? Creo que elegiría mejor la ropa de descanso por, porque la pensé mucho por comodidad y no tanto por estética. Entonces, por ejemplo, el día que nos conocimos Tú no en con los San pantalones Guillem de de Ser, chándal. claro, yo iba en pijama, o sea, yo mi ropa de Sí, descanso era como un tipo pijama, entonces sí que es verdad sí, que luego en Italia la cambié a algo un pelín más estético que me permitiese también, si me invitaban a cenar a un sitio, etcétera, o sea, claro, como una claro, ropa de descanso un poquito más como ambivalente. claro. Pero a nivel de calzado, por ejemplo, creo que lo hice fenomenal, cambié cada 1500 kilómetros y también como por estación, lo iba coordinando con las estaciones, el peso de la mochila, todo eso creo que lo hice bien. Quizá lo del cargador externo con 5 cargas era un poco excesivo y pesaba mucho y nunca necesité 5 cargas, pero bueno, eso Ok, quizá también es algo como que puesto a ok. poner algo de peso, yo lo pondría por ahí. Ok, ok. Y Carlota, déjame preguntarte, después de este viaje, ya sé cómo fue el final y cuánto vuela, pero después de este viaje, Carlota, ¿surgió una Carlota nueva? ¿Algo cambió en tu vida de Madrid? ¿Eres una nueva Carlota? Porque después me enteré que te fuiste para la Patagonia con un sacerdote. También hace cosas muy chulas de multimedia. O sea, de verdad, después que acabaste lo que vi, que te sigo en en tu Instagram, es una Carlota diferente, pero bueno, eso es lo que yo veo. ¿Y tú, Carlota? ¿Este viaje te cambió de algo? ¿Te hizo ver cosas 100%. que tú antes no veías? Yo creo que sobre todo me dio un sentimiento de libertad. En plan, si he sido capaz de hacer esto, puedo hacer cualquier cosa, ¿sabes? Como si lo hago por la razón correcta y persisto, soy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces me ha dado como una sensación de libertad, Ok, como que no me agobian las cosas, o sea, no sé, como que voy como mucho más tranquila y también en mi relación con Dios es como, Él ha provisto, o sea, Él lo ha hecho todo para mí durante este año, como
esa providencia que muchas veces escuchamos que no nos creemos, yo la he vivido milagros diarios en mi vida. Entonces, como, ¿cómo no voy a confiar en Dios si lo ha hecho todo? Claro, Pues voy súper claro. tranquila ahora por la vida, en plan, todo es posible. Y tú sientes que tú que eres muy católica, tú sientes que el demonio te tentó en algún momento, Y te tiempo, puso a prueba. claro, 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 sí, O sea, un que no, huevo de... no todo es Jesús y Dios y todo. O sea, tuviste tentaciones, me imagino, y Claro, pruebas muy claro. difíciles. ¿Alguna que quiera contarnos? Tuve una época de unas pesadillas horribles y no dormía nada. Cuando te digo nada es ni una hora. Tú sabes lo que hace una ruta cuando no has dormido nada. Y era horrible, tenía unas Mortificador. pesadillas desagradabilísimas. Y yo ahí me sentí como con mucha oscuridad, Atacada por el enemigo. heavy, 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 pero ahí a full de oración, a full, a buscar la Claro, Eucaristía donde pudiese, ¿sabes? Estar mucho más anclada en Jesús para que claro. la tentación no me pudiese. ¿Y alguna actividad paranormal sufriste? Paranormal, porque llegase hasta Jerusalén, siendo yo, ¿sabes? Ya me parece un puro milagro, ¿sabes? Ok, Paranormal, que no me muriese de hambre, que no me despeñase, que cada día encontrase una familia que me hospedase. Mis milagritos eran diarios. Yo recuerdo ir caminando por un bosque y decir, joder, qué sed tengo, como racionar muy bien claro. el agua, ¿sabes? Y de repente encontrarme a alguien en mitad del bosque, ¿quiere agua? Y yo, muchas gracias, ¿sabes? Cosas de esas, ¿sabes? Como, Wow, ahí estaba Jesús, ¿sabes? Claramente, en plan, gracias, Jesús, ¿sabes? Sigo por mi camino. wow, qué bonito. Lau en la montaña comenta, ¿qué peso llevabas en tu Llevaba una mochila? media de 8 o 9 kilos. Wow, muy Dependiendo bien. del agua y todo eso, no, iba Claro, claro, escasísima. claro. Claro, claro, totalmente. Mira, tú sabes que aquí está el Javi. El Javi es un gran amigo de colegio, de infancia y que vive ahora aquí en Barcelona y hacemos ruta juntos y con él nos fuimos al Canigó. Y te voy a hacer una historia que pasó. Pero antes de esta historia, Carlota, te quiero comentar algo que cuenta la montaña. Te hago una invitación formal y a todos y es que el próximo live que voy a tener es el viernes 29 de septiembre porque vamos a entrevistar, Laura y yo, a dos profesionales del mundo de autorrescate, de primeros auxilios, de cómo en la montaña, por lo que tú comentas, de si me caigo y me despeño. De hecho, Laura tuvo un accidente que se cayó a raíz de eso, es que viene, o sea que te invito formalmente, si tú puedes, Carlota, el 29, viene el 29 a las 9 de la noche. Mira, te quiero comentar, te preguntaba si te pasaba algo paranormal y mira, me comentaste el tema de que te apareció de nadie alguien con un vaso de agua. Yo voy a hacer una historia que nos pasó a Javi y a mí. El viernes, el sábado 10 de junio de este año que pasó ahora, nosotros fuimos con un grupo a subir el Pico Canigó. Pico Canigó es la montaña sagrada de los catalanes que están aquí, bueno, está en Francia, muy cerquita de Cataluña. El punto es, Carlota, que este Pico Canigó tiene algo muy especial en los Pirineos y es que cuando tú subes un tramo, depende de donde tú subas, tiene que pasar por la chimenea. La chimenea es un tramo, Carlota, que es como escaleras, pero, o sea, que es como tienen que ir crawling con la mano, o sea, súper peligroso. De hecho, Carlota, han habido muertes. Se cayó un chico inglés hace un tiempo, 6, 7 años, se resbaló y se mató. Hace que se, no sé, 3 años se mató una pareja de catalanes que se fue por el precipicio y es un punto bastante cargado. Y en día pasado yo entrevistaba y quiero tú desde el punto de vista católico, Carlota, yo que no soy católico, soy cristiano, yo era católico antes y por los jesuitas me pasé a la iglesia cristiana, porque me pegaban cuando pequeño, tengo mucho trauma. Te lo merecería, te lo merecería. Sí, no era muy bueno, no era muy bueno. Y el punto es, Carlota, de que el punto que es un punto muy cargado energéticamente por las muertes que han habido ahí. El caso es que yo entrevistaba en mi canal a una pareja de esposos aquí hace 3 semanas y él comentaba que cuando empezó a subir la chimenea del Canigó, en el tramo donde se han matado el inglés y esta pareja, él se quedó petrificado. O sea, vio lo imponente que era subir, lo peligroso que era, vio para abajo, vio el precipicio y le decía, que yo hago y se quedó petrificado. Su esposa que estaba atrás y más personas le decían, camina porque me voy a caer y me voy a matar. Y él se quedó petrificado. Y él dice, ¿qué pasa? Este tramo de la chimenea, Carlota, es un tramo donde o sea, no es que tú puedas llegar a cualquier lado, es un pasillo en medio de 2 piedras que si no hay nada delante de ti que tú vieras, nadie puede llegar ahí. Y él comenta que de la nada, o sea, él no se explica cómo, apareció un chico
que le decía, vamos, vamos, y lo ayudó a subir. Él sintió que lo ayudó a subir. Y de una primera, nunca más vio a quién fue que lo ayudó. Desapareció. Entonces, la verdad que eso tiene muchísimas interpretaciones, pero la montaña está cargada de este tipo de historias. Tú, desde el punto de vista católico, ¿qué tú crees que pasó aquí, Carlota? Muchas películas de La verdad Hollywood. que me emociona oírlo y me A mí parece también. que efectivamente, ¿sabes? Que claro que hay alguien que te da la mano y que te quiere ayudar todo el rato, ¿sabes? Que se llama Jesús. Como a ti que te aparecía alguien y decía, ¿quiere agua? En el momento más difícil. Más difícil. Pero mira, Carlota, no, ya Qué llevo 10 lindo, me ha minutos. encantado esa historia, Jordi, es preciosa. Oh, sí, no, y como esa, wow, tengo muchísimas más, que eso sería ya otro plan de otro live. Carlos, te quiero darte las gracias, quiero de verdad, o sea, desde septiembre del 2022 andaba atrás de temita, pero quiero, antes de pedirme, no se me puede olvidar, Carlota, Juan Luis Guerra te siguió, Juan Luis Guerra te mandó un mensaje, Carlota, conectó contigo por medio a mi tía, te dice, y yo sé que él, bueno, no sé si la entrevista entera la va a ver, pero este mensaje, quiero que tú le mandes un mensaje a Juan Luis Guerra, porque sé que él va a ver el mensaje, y yo me voy a encargar de que Juan Luis Guerra vea el mensaje, así que manda un mensaje a Juan Luis Guerra. Pues mira, Jordi, uno de los grandes momentazos de la peregrinación fue recibir ese mensaje de ánimo de Juan Luis Guerra, porque lo que tú nos has contado es que cuando yo os conocí, me dijiste, pues somos de República Dominicana. Y yo que os dije, pues dadle un saludo de mi parte a Juan Luis Guerra. Yo lo dije como de broma, como si alguien me dice, eres española, pues dile a Julio Iglesias que le tengo mucho cariño, ¿sabes? Como si yo conociese a Julio. Entonces tu tía dijo, pues yo le voy a transmitir este mensaje a Juan Luis. Para mí, Juan Luis Guerra es una persona que le ha puesto la banda sonora a mi vida. O sea, que alguien hable de Jesús como él habla, su propia historia. Tú sabes lo difícil que es admirar a alguien que además pueda admirar su vida privada, ¿sabes? Como que, Claro. que admiro tanto como él habla de su esposa, como que son cosas que, como él habla de Jesús, como él quiere a Jesús, sus canciones, o sea, está todo impregnado de Jesús. Entonces, para mí, oírle, aparte de ponerme bailonga, pues también me pega un subidón de fe que flipa. Entonces, si yo le puedo decir algo a Juan Luis Guerra es gracias por todo lo que has aportado al mundo, por toda la gente como a mí, que escuchar tus canciones no ha sacado de un mal momento, nos ha dado fuerzas cuando las necesitábamos, nos ha dado un subidón de alegría. Yo cuando estoy debajo me pongo Te Contarán. Te contarán, tan. Y que él haya podido poner sus dones al servicio de Dios y haber hecho lo que ha hecho, para mí es un referente para decir, los poquitos dones que tengo yo también los pongo al servicio de Dios. Bonito. Gracias, Juan Luis. Pues Carlota, te prometo que no sé si la va a ver entero, pero este pedazo de la entrevista me voy a encargar de que lo vea, de eso es que no te quepa la menor duda. Ahora sí, Carlota, me ha llegado al final de la entrevista, darte las gracias por haberme aceptado que te entrevistara. Te voy a ser sincero, Carlota, nunca imaginé que estoy entrevistando a una súper famosa delante de mí, que tuvo la Copa de la Televisión Española, que te recibieron, o sea, no me lo imaginé. Pensé que iba a entrevistar a mi amiga Carlota, que la conocí yo, haciendo un disparate de entrevista. O sea, que de verdad, que de hecho, Carlota, mira, yo quiero, para los que entraron nuevo ahora, que sé que Javi no lo ha visto, quiero volver a poner ese pedazo de entrevista con Carlota. Déjame ponerlo un momentico. Vamos con Carlota, que es una peregrina que está caminando desde Galicia hasta Jerusalén. Vamos a ver qué dice Carlota a todo esto. Hola Juan Luis, mi nombre es Carlota Valenzuela y estoy haciendo una peregrinación desde Finisterre en Galicia hasta Jerusalén. Y hoy en un pueblo francés precioso me he encontrado con una familia dominicana a la que le he contado que yo te adoro y te venero y para mí eres un referente en la vida. Y en este camino de fe, cuando estoy cansada o cuando necesito un poco de energía, muchas veces me pongo canciones tuyas para que me animen. Así que quería mandarte este mensaje y decirte que, bueno, que eres un referente y que me alegra un montón tus canciones. Sí. Ven, que voy a hablar, vamos a un video, ven acá, Valeria. Mierda, Dios mío. Ven. Mira. Wow. Ok, followers, aquí no se me encuentra, es que yo soy famoso, soy influencer. ¡Hola, tío! Mira, no hemos encontrado Selfie Cepillo. Ok, pues vamos a intercambiar los hints en las cuentas ahora. Mira, bueno, pues aquí nos hemos encontrado con Carlota. Con Carlota. Síganla en
Finisterre a Jerusalén. Jolines, tío. Entonces ella tiene un mes caminando y va a llegar a Jerusalén. Llevo 3 meses caminando. Mierda. Ok, tiene 3 meses caminando. ¿Cómo tendrá los pies? Fenomenal. Mierda. Ok, bueno, entonces cuenta, ¿y por qué te motiva? ¿Por qué tú haces esto? Yo hago esto para ponerme a disposición de Dios. Ay, qué bonito. ¡Ay, qué lindo! ¿Tú quieres ser monja? ¿Consagrada? No. ¿O consagrada? No, no. Creo que Dios tiene un camino para cada uno. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué bonito! Claro que sí. Sí, ¡Qué sí, bonito, qué bonito! Y bueno, ¿y tu experiencia ha sido qué? ¿Cómo? ¿Te ha gustado? sí. Maravillosa. Cada día es un regalo. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Y cuando tú llegas a Jerusalén, que, o sea... Todavía no puedo saber. Falta un montón de tiempo. Espero llegar para Navidad. ¡Hola, qué chulo! ¿Y cómo te pueden seguir los seguidores, los followers? ¿Cómo te Pues, pueden me encontrar en las redes seguir sociales? En Finisterre a Jerusalén. Se llama mi Instagram. En Instagram. Ok, ¿y tu nombre es? Carlota. Coño, me lo he dicho 3 veces, perdón. Llevo 3 meses caminando. Un mes caminando. No, 3 meses caminando. Como reportero no sirvo. Bueno, ok. Bueno, esto es un ángel que Dios nos ha mandado. ¿Por qué? Porque Ay, no digas mi eso. amada esposa, que la amo con todo mi corazón, le da miedo que yo salga solo a hacer senderismo, pero ella tiene que ir caminando solo. No hay que tener Y miedo entonces- de nada. Yes. Entonces, que yo sé que mi esposa y yo vamos a tener una conversación que le va a hacer mucha ilusión, ¿verdad, amor? Carlota, de verdad que fuiste muy, bueno, eres muy importante en mi vida y después de ti hay un nuevo Jordi. Carlota, gracias por todo. Ojalá que algún día nuestros caminos se vuelvan a unir de nuevo, ya sea que vayamos a Córdoba, que vayamos a Madrid, que tú vengas por aquí con nosotros a los Pirineos a hacer una ruta de nuevo. Pero sí, de verdad, Carlota, que quiero que nos volvamos a encontrar. Mi esposa, mis hijas te aman, mi mamá te manda muchos besos, mi tía Claro. también. O sea, tú eres ya parte de nuestra familia, así que Me ya lo sabes. encanta. Y vosotros también sois parte de la mía. Rezo por vosotros y ojalá que nos podamos ir a hacer alguna montaña juntos. Amén, que así sea. Pues Carlota, un abrazo grande. No te vayas, déjame terminar el live aquí para despedir el viaje.